El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, hoy pues la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación de la Virgen María. Está dentro de este tiempo de Cuaresma, esta solemnidad importante para todos nosotros, para la iglesia, y ese anuncio pues del parte del ángel Gabriel que va a traer alegría, por supuesto, para un pueblo que esperaba precisamente a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros, del cual nos habla el profeta Isaías. Y esa virgencita o esa virgen que sencillamente va a decir las palabras del salmista: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tanto la madre como el hijo se disponen a obedecer a Dios por y para la humanidad. De allí que ante esta solemnidad que celebra hoy la iglesia, pudiéramos hablar de 3 ideas importantes. Pudiéramos hablar primero del ángel, el ángel que aparece en la Escritura, pero como actualizando estas palabras para nuestros tiempos y para nuestra vida diaria, para nuestra vida personal, ¿no? En nuestra vida, en la suya o en la mía, siempre van a aparecer personas para anunciarnos algo o incluso para recordarnos algo. Puede ser que para recordarnos el Evangelio, para anunciarnos el Evangelio, para decirnos que tenemos que ir hacia Dios, para cualquiera de esas cosas. Y también para decirnos, esas personas que se nos aparecen como el ángel, para decirnos que no estamos solos. Ninguno de nosotros está solo, o que en todo caso tampoco usted está sola. Siempre vamos a estar acompañados de la presencia de Dios. Nadie en esta vida debe sentirse solo o sola. Ahí está la visión sobrenatural del ángel, la ayuda también para entender. ¿Para entender qué? Para entender a Dios, para entender sus designios, entender a aquella persona que advierte. Y es alguien que Dios a lo mejor ha puesto o ha colocado en nuestro camino, que quiere incluso ayudarnos
y quiere prevenirnos de muchas cosas, ¿verdad? O simplemente quiere acompañarnos en el camino de la vida de bautizados o acompañarnos en la vida de cristianos. Todos tenemos mensajeros de la vida, así como el ángel Gabriel, todos nosotros, sin excepción. Y en la vida siempre vamos a estar acompañados, pero todo depende, por supuesto, va a depender de nosotros, va a depender de escuchar y de entender a esa persona que muchas veces Dios coloca en nuestras vidas. Por otro lado, hablar de María, pero actualizándolo también a este tiempo y pensando, por supuesto, en el tiempo en el que el ángel se le abrió, se le anunció o se le presentó. María, pues, en los evangelios es una muchacha humilde, una muchacha sencilla que está comenzando la vida, está solo empezando a vivir, ¿sí? Pero hay algo muy importante que la caracteriza, o en todo caso, una actitud muy propia de ella. ¿Y cuál es esa actitud? Ella confía en Dios a pesar de su edad tan joven. Confía plenamente en Dios, se abandona en Dios, y esto hace que las generaciones o nosotros veamos a la Santísima Virgen María como una mujer madura, a pesar de su edad juvenil. Porque es la confianza en Dios, ¿verdad? Y la aceptación de la realidad de esa tarea o de ese mensaje que le ha sido encomendado. Y lo que le va a permitir crecer, le permitió crecer a ella y también nos va a permitir a nosotros crecer en esta vida y caminar a lo largo de toda esta historia, marcada por supuesto por Dios. Hoy nosotros debemos darnos la oportunidad también de confiar en Dios. Debemos darnos la oportunidad de ser fieles a sus principios y abandonarnos en Dios, con lo que por supuesto implica un camino, y puede ser un camino también doloroso, un camino al Calvario, como la Virgen María, que lo vamos a meditar durante estos días, ella que acompañó a su hijo hacia el Calvario, ¿no? Y una tercera idea también de la reflexión del Evangelio de Lucas es como hágase o la voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad, que aparece también en el Padre Nuestro, ¿no? Ese hágase, pero ese hágase de la Virgen. Y ese hágase que lo podemos también actualizar en nuestra vida cristiana. Nosotros hemos escuchado muchas veces decir, no siempre lo que nos gusta o lo que queremos es la voluntad de Dios. No siempre lo que nos gusta o queremos es la voluntad de Dios. Pero el tema es que usted y yo, ¿verdad?, entendamos que es un proceso. Las cosas que vivimos en la vida es un proceso. Y poco a poco las cosas las vamos entendiendo. La Virgen quizás no entendió de una, no comprendió de una, pero Dios le fue dando esa sabiduría, ese entendimiento, y ella fue comprendiendo, ¿verdad?, ese proceso, poco a poco. Ese sí de María, ese hágase en mí según tu palabra, tendrá un proceso para ella de 33 años, donde ella vio crecer a su hijo, lo acompañó, lo educó y lo acompañó también hasta el Calvario. Pero al final de ese proceso, pues siempre va a ser bien, o sea, va a terminar con un gran final. Y para nosotros los cristianos, ese hágase terminó con un gran final, que es la resurrección, a la que también nos preparamos a experimentar. Por eso, no nos desesperemos en la vida, ¿sí?, con lo que nos pueda estar pasando ahora. Nos pueden estar pasando muchas cosas. Nosotros debemos confiar en Dios y abandonarnos en Dios. A veces no nos queremos abandonar en Dios porque
Él es el que escribe nuestra vida. Recordemos que nada de lo que pasa en el universo y en el mundo, ni siquiera una hoja de un árbol que caiga, no es sino por la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, Él recién quizás estará escribiendo en su vida, a pesar de la edad que usted tenga, tendrá un aprendizaje, tendrá un proceso, pero el final siempre, para los que confiamos en Dios, será genial, será bien. Y quizás muchas cosas que hoy no entendemos reafirmarán y confirmarán todo ese tiempo en la confianza que hemos tenido en Dios. Termino diciendo, sencillamente, sintámonos acompañados. Es lo primero, sintámonos acompañados. Segundo, confiemos en Dios. Y tercero, dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén.